Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro culto virtual de nuestra Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Quiero agradecer a todos mis hermanos que permanecen en la fe y en la obediencia a nuestra Iglesia, en las oraciones de 40 días que tenemos en nuestra Iglesia y en las iglesias bautistas. Dios les bendiga
y mantengámonos en esa línea. Hermanos, hoy día tenemos la conclusión de la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta, y los capítulos 5 y 6. En los primeros dos cultos que se hicieron acerca de esta carta, fue predicada una advertencia contra las falsas doctrinas, el ministerio de Pablo, la oración. Luego fue requisito para los obispos y diáconos, la apostasía, un tremendo tema, y un buen ministro de Jesucristo. Hoy día concluiremos esta carta con una instructiva bastante completa de Pablo a Timoteo y que se proyecta hacia nuestras vidas también. Pero antes quiero compartir un versículo muy ad hoc para este estudio de hoy, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero oremos primero al Señor para pedir su dirección. Amantísimo Dios, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te pedimos la guía para que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre tu palabra y nos permita conocer un poquito más de usted, para gloria suya, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, leamos entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es una herencia genética. No es que nuestros padres hayan sido muy malos, sino que es una herencia genética. Nosotros nacemos de nuestros padres y somos como nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino, miren qué maravilloso, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Con eso en mente, nos vamos a ir a estas últimas instrucciones que entrega en esta carta Pablo a su discípulo Timoteo, al pastor Timoteo, un pastor joven. Entonces vamos a ver los temas basados principalmente como deberes a los demás, piedad y contentamiento, y la batalla de la fe. Deberes, capítulo 5, del verso 1 hasta el capítulo 6, verso 2. Ahí encontramos los deberes y las recomendaciones que hace Pablo a su discípulo Timoteo. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quería detenerme un rato en esto porque hace años atrás, cuando estaba predicando en Minera Escondida, teníamos unos turnos bastante largos
y en las noches nos juntábamos a escuchar la palabra de Dios, teníamos también cursos de idioma inglés y otras cosas que hacíamos en el campamento entre los que estábamos ahí, y un día se me pidió que les hablara de la palabra de Dios. Y hablé de este verso, y fue tan impactante porque habíamos estado conversando acerca de todo lo que se ganaba en estas mineras, que era bastante dinero, y que no se gastaba nada arriba, porque a uno le daban la comida, le lavaban la ropa, tenía techo, tenía de todo. Todo lo que uno necesitara. Lo único que podían financiarse algunos eran sus vicios, como el cigarro, porque el alcohol estaba prohibido. Entonces, hablé de este versículo y les impactó tanto a gente que no era creyente, que decía: ¿por qué si yo no llego con el dinero a mi casa y no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo? Soy una persona muy mala, dice, porque he negado la fe. Y les impactó tanto que varios días después, varios jóvenes me consultaron acerca de este verso. Así que yo creo que es muy interesante que nosotros también lo instruyamos, porque estas son instrucciones. Mire lo que está diciendo: que tengamos cuidado con las reprensiones, que si encontramos a alguien que está fallando o que se está desviando, lo amonestemos, pero con toda pureza, con toda mansedumbre, con toda tranquilidad, y no retándolo o siendo violentos, porque también nosotros podemos caer, evitando los desenfrenos, las pasiones que nos llevan a un mal fin. Entonces el Señor quiere que nosotros tratemos tanto a los creyentes como a los no creyentes de una forma diferente a como se trata el mundo. Por eso que aquí habla de que a los ancianos exhórtale como un padre, con respeto, con amor, ¿no es cierto? A una anciana como a una madre, a un joven como a un igual, a una jovencita, con mucho cuidado, con mucho tino, con toda pureza. Entonces el Señor además empieza a hablar sobre las viudas, que el Señor quiere que nosotros, los creyentes, cuidemos a nuestros ancianos, a nuestras viudas, a nuestros ancianos, que tengamos especial tesoro en ellos. Porque dice al final del versículo 4, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Le agrada a Dios que nosotros cuidemos de nuestros ancianos, de nuestras viudas. Y por eso que después recarga, ¿no es cierto? Solamente la iglesia debiera cuidar de las viudas que en verdad lo eran, o sea, no tenían ningún otro sustento. Tenemos que acordarnos que en la época de la antigüedad no existían las pensiones de viudez ni nada por el estilo, o sea, las mujeres que quedaban viudas quedaban en total desamparo. Y habíamos más en los evangelios, el Señor también habla acerca de las malas costumbres, porque se hacían muchas oraciones y se mal usaba el derecho, ¿no es cierto?, del rescate. Era para quedarse de las cosas, supuestamente para ayudar a las viudas, pero normalmente se aprovechaban de ellas. Entonces el Señor quiere que nosotros busquemos lo bueno y al agradable ante sus ojos, no ante el mundo, no ante la religiosidad, sino que con un corazón sincero, con un corazón dulce y lleno de amor, busquemos nuestra enseñanza. Sigamos ahora del 9 al 16. Sea puesta en la lista, dice, ¿no es cierto?, como les había adelantado,
solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Dios y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Como les decía, que las viudas que verdaderamente estaban desamparadas debieran ser socorridas por la iglesia local. Y esto también, ¿no es cierto?, nos da una instrucción, porque hay muchas mujeres que pueden quedar viudas y les da instrucciones el Señor. Nosotros, como seres humanos, la carne nos tira a hacer cosas que no debemos. Y por eso aquí el apóstol está hablando a Timoteo para que instruya a sus feligreses. Y así ha sido a través de los siglos, para que no haya un mal nombre de la palabra de Dios, para que no sea difamada y para que las personas no caigan en la autoridad y el poder de Satanás, que está ahí al acecho. Como dice la palabra de Dios, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que nosotros tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Y el alerta significa estar consciente, ¿no es cierto? Observando y mirando para no caer. Vamos a los versículos 20 y 21. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nuevamente el apóstol instruye temas bastante delicados, ¿no es cierto? Hay que tener mucho criterio para cuando uno pueda reprender a una persona por algún pecado determinado. Y, ¿no es cierto?, que guardemos las cosas sin prejuicio. O sea, no porque es fulano de tal que me cae bien o porque este otro me cae mal, voy a actuar de una u otra forma. Sino que todo hacerlo de acuerdo a Dios, a la regla de Dios. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí hay otra recomendación importante de Pablo, que dice que no debemos participar de los pecados ajenos. Es como cuando nosotros le damos la bienvenida a otras ideologías dentro de mi hogar o dentro de la iglesia. Nosotros debemos mantenernos puros, tenemos que estar revisando continuamente qué es lo que se está diciendo, que pueda venir otra doctrina, puede venir otra persona con otra cosa, pero tenemos que tener mucho celo en aquello. No impongas con ligereza las manos, no participar de los pecados ajenos. Después viene una recomendación sanitaria.
No bebas aguas, sino usa un poco de vino, dice Pablo, no por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, aquí nosotros tenemos que entender que en esa época el agua que nosotros hoy día llamamos potable, antiguamente no era muy potable, entonces causaba bastantes estragos. Y un poco de vino, ¿no es cierto?, eliminaba los problemas estomacales. De hecho, también el vino se usaba para limpiar heridas. Versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Qué importante esto también, que muchas veces las buenas obras o las malas obras se hacen patentes o latentes inmediatas y otras se toma su tiempo. Así que también cuidado con los juicios anticipados, ¿ok? Pero siempre, como dice el Señor, nos mantengamos en la línea de la palabra y de la fe. Los versículos 6, 1 y 2, tenemos una enseñanza de Pablo de deberes de trabajar y actuar. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire, esto lo encuentro hermoso porque muchas veces uno tiene jefes o patrones muy difíciles y dice aquí que los tengamos por dignos de todo honor. Entonces tenemos que hacer las obras como si fueran para Dios y no para los hombres. Y los que tienen ambos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino al contrario, sírvanles mejor, porque cuanto son creyentes y amados los que se benefician de vuestro servicio. Esto enseña y exhorta. ¡Qué interesante! Muchas veces nos tocamos con personas creyentes que contratan a otros creyentes, pero los creyentes contratados muchas veces se relajan. Y no debiera ser. Debiera ser más fuerte, porque le sirven a un hermano. Yo me acuerdo que yo tengo un amigo muy bueno mío, que no es creyente, pero siempre ha sido muy buen amigo mío, y él sabe mi profesión de fe, y muchas veces se lo he comentado. Y él, cuando me llevó a unos trabajos que fueron realmente muy buenos para mí, me preocupé enormemente de dejarlo bien, de no defraudarlo, a tal extremo que años después la persona que fue mi jefe, por recomendación de mi amigo, mi jefe se había opuesto a mi contratación por otro problema, que no quería tener más chilenos por problemas con los peruanos y qué sé yo, lamentablemente. Y me confesó después que pese a que él no quería que me contratara, él había sido muy, muy agradecido por el trabajo y el servicio que yo le había dado. Y lo reconoció delante de mi amigo. Me fue muy agradable, porque todo el esfuerzo que hice para no defraudar a mi amigo y poder cumplir con mi trabajo. De hecho, hoy día soy tan amigo de mi amigo chileno como de mi jefe que es un portugués. Y siempre nos estamos hablando. También le he predicado la palabra del Señor.
Hermanos amados, estas instrucciones son muy importantes y que son la relación social con el mundo y con la iglesia. Y ahora vamos a ver una parte que es muy importante: piedad y contentamiento. Tal vez, muchas veces difícil, siempre queremos un poquito más. ¿Qué es esto? Vamos a los versículos del 3 al 10 del capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lamentablemente esto lo vemos muy seguido en el día de hoy. Nosotros tenemos que volver a la palabra, recurrir a la palabra, saber que fuimos salvos por la fe que tenemos en el sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Dios. Primera de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero gran ganancia, versículo 6, es la piedad acompañada de contentamiento. ¿A qué se refiere este contentamiento? A que estar feliz con lo que Dios te va proveyendo y con las puertas que te va abriendo y con las cosas que te va entregando el Señor para que tú desarrolles tu vida. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Usted no se va a llevar ninguna posesión, ni siquiera $1. No nos llevamos nada de aquí, ni siquiera este cuerpo. Todo lo dejamos aquí. Pero sí podemos tener maravillosos tesoros en el cielo, con nuestro Señor, donde Él dice que ni el hollín, ni la polilla pueden corromper, ni ladrones minan ni hurtan. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, miren, de muchos dolores. Cuando nosotros no estamos conformes con lo que el Señor nos entrega, puede que tengamos necesidades más grandes, pero vamos en oración. O usted se va a poner a jugar a los números, o va a ir a jugar a la ruleta, o cosas por el estilo. ¿No es ese el Dios Mamón? ¿O usted está recurriendo al Señor? Porque el dueño de todo el oro y la plata del mundo es nuestro Dios. Así que estemos tranquilos porque somos de Él. Nosotros debemos glorificarlo porque Él nos dio vida eterna. Y es parte del ser agradecidos y el testimonio de nosotros a los demás. Dios nos prometió que no nos dejará solos. Mire lo que dice Mateo 28:20. Maravilloso. Me encanta.
después de entregarle la gran comisión, ¿no es cierto?, a los discípulos, el Señor le dice una tremenda promesa, una promesa maravillosa que nosotros la tenemos para disfrutarla. No empieza a decirle, Señor, mira tu palabra, reclamo. No, déjalo con amor, pidiéndole misericordia al Señor. Dice el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí están algunas de ellas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted dice amén, dice, así es, estoy de acuerdo. Eso significa. Entonces, el Señor está buscando a sus hijos para que sigan su verdad, para que seamos bendecidos en Él. No pierda el tiempo. Vamos a los versos 11 al 16 del capítulo 6. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Nosotros somos eternos con Cristo, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo me bauticé delante de como 80 personas. ¿Delante de cuánto usted se bautizó? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, delante del que lo podía liberar, ¿no es cierto? Que guardes el mandamiento sin mácula, sin manchas, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que entre paréntesis está por venir, por todo lo que está pasando en el mundo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro bendito Señor Jesús, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¡Qué maravilla! A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, de las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor nos da. Usted sabía que se ha hecho un cálculo de los bienes que hay en el mundo, que se conocen, y dividido por las personas que vivimos en el mundo, y resulta que a cada persona le corresponden varios millones de dólares. O sea, hay recursos suficientes para que este mundo, ¿no es cierto?, provisto por nuestro Padre, nos entregue las cosas que corresponden. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Tenemos varios ejemplos de gente rica y gente poderosa que ha entregado su vida y sus recursos a la obra del Señor. ¿Usted sabía que los lápices Bic, Caterpillar, son dos ejemplos de ello? El de Caterpillar, cuando empezó, dijo que él siempre tenía que dar su diezmo, y terminó no dando el 90% y se quedaba con el 10%, porque eran muchos los recursos que para él.
Y él prefería aumentar las dádivas en la iglesia para que fuera llevado el evangelio a otros lados. Y así hay innumerables casos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano, nuevamente dice, de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es recurrir a nuestro Dios, que somos bendecidos más que nadie, porque tenemos vida en Cristo. Y si usted no la tiene, arrepiéntase luego. No le queda mucho tiempo. No sé cuánto nos quede, ni cuánto tengamos de vida cada uno de nosotros. Nadie tiene su vida comprada, ni puede decir yo en un año más voy a estar haciendo esto y lo otro. No sabemos. Una enfermedad, un accidente, la venida del Señor o cualquier cosa nos puede sacar de este mundo en cualquier momento. ¿Qué le pasó a la parábola del rico del Señor? Que decía, oh, he ganado tanto, voy a agrandar mis graneros, voy a descansar porque ya tengo suficiente para vivir. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sabe? Le dice una palabra muy fuerte. Le dice, necio, necio, hoy vienen por tu alma. Hoy. ¿Y de quién será todo lo que atesoraste? Hoy vienen por tu alma. Cuidado. Lo primero que echemos mano es de la vida eterna. ¿Y cómo puedo echar mano de la vida eterna? Es solamente a través del bendito Señor Jesús. Él es mi expiación, Él es mi justicia, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi expiación, es mi pago por mi deuda, que yo no podía pagar, pero Él sí, y la pagó con gusto. Tomó mi lugar con gusto y también el suyo. Dios es eterno, es infinitamente más grande que nosotros. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos todo de Él. Nosotros dependemos 100% de Él. Seamos hijos de Dios o seamos criaturas de Dios, necesitamos de Él. Él nos entrega hasta el oxígeno, nos entrega la comida, nos entrega el agua, hoy día la bendición de las lluvias. Todo viene de Él, de su mano, de su generosidad, de su amor por nosotros. Pero como dicen en las matemáticas, infinito menos 1 sigue siendo infinito. Infinito más 1 sigue siendo infinito. Dios es inmutable, nosotros no. Finalmente, los versículos 20 y 21. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh hermano, hermana de la iglesia, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas. No estemos discutiendo sobre esto, de lo otro, de aquí y allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vienen falsas religiones a tratar de sacarnos de nuestra fe. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, o sea, todo lo que pueda sacarnos de lo que es nuestra fe, nuestra creencia en el Señor, la cual profesaron algunos, se desviaron de la fe. Mira lo que sucede, se pierden, se transforman en apóstatas. Y un apóstata está perdido. ¿Qué podrá dar por el rescate si ya lo perdió todo? La gracia sea contigo. Amén. La gracia sea con usted, hermano y hermana. Y que, oyente, amigo oyente, que si necesita a Cristo, esto es lo más importante. Que Dios les bendiga. Amén.
Amor.